Es un privilegio muy especial para mí estar presente por este medio de la tecnología moderna en este encuentro de pastores y líderes de la Asociación Bautista Argentina. Hace un momento estaba hablando con uno de los dirigentes, de los líderes de la asociación, y les recordaba que cuando yo era un muchacho pequeño, el pastor de nuestra iglesia definió a quién es un bautista y dijo que un bautista es una persona que ama la Biblia, predica la Biblia y vive conforme a la Biblia. Por tanto, hablar de lo que significa una utopía entre las iglesias de este tiempo resulta relativamente fácil, porque es reclamar la atención del liderazgo al retorno incondicional a la Biblia. Cuando yo abro la Biblia y pregunto cuál es el pensamiento de Jesús para la iglesia, tengo que irme al Evangelio según Juan, capítulo 17, y el Señor me da unas cuantas pautas que definen lo que es la iglesia conforme a su pensamiento. La primera de ellas es que la iglesia no es un pueblo religioso, sino que es un pueblo con vida eterna. Y Cristo dice en aquella oración al Padre: Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Otra de las grandes menciones de la oración de Cristo tiene que ver con la palabra. Y permanentemente está diciéndole en oración: Padre, la palabra que me diste les he dado. Y está diciendo que la palabra está puesta para proteger la vida del cristiano, librarlo también del maligno y caminar conforme a la voluntad de Dios. La tercera gran dimensión de la oración de Cristo tiene que ver con la unidad. La iglesia está constituida, formada, establecida por Dios como una unidad espiritual. Y cuando el Señor Jesucristo habla de esa unidad, eleva la unidad a una dimensión imposible para los hombres, porque la compara, la equipara a la dimensión de la unidad trinitaria. Y Cristo dice: Padre, la unidad de este pueblo va a consistir en esto: tú en mí y yo en ellos. Por tanto, son perfectos en unidad. Lamentablemente, las tres cosas han sido maltratadas a lo largo del tiempo. Y de forma muy especial en esta última etapa de nuestro siglo pasado, la Biblia ha quedado arrinconada de muchos púlpitos evangélicos y se ha pasado a lo que se llama mensajes motivadores. Mensaje motivador para que la gente salga contenta de la iglesia, para que no haya grandes problemas, para que la gente aplauda de vez en cuando, y sobre todo es un mensaje motivador cuando la gente alaba al pastor de la iglesia. Pero cuando esto ocurre, estamos cayendo en un serio problema, ya que Juan el Bautizador, o el Bautista, cuando presentó a Cristo, nos dice el Evangelio que los discípulos, oyendo a Juan, siguieron a Jesús. El pastor, el líder de la iglesia, no es una figura a seguir, es una figura que orienta el seguimiento de Cristo. El segundo gran problema de nuestro tiempo tiene que ver con la unidad. La unidad se ha establecido muchas veces en parámetros secularizados, o, si se quiere mejor, en parámetros seculares que se han espiritualizado de alguna manera. Por tanto, yo tengo simpatía y comunión con aquel grupo de personas o de iglesias que simpatizan conmigo, entonan conmigo, sintonizan conmigo en mi forma de pensar. Pero la forma de pensar de la iglesia no es algo individual. La forma de pensar de la iglesia está condicionada y orientada por la Biblia. Nada que no descanse en la doctrina bíblica, nada que no descanse en la reflexión bíblica es válido para la iglesia de hoy. De manera que hay dos problemas serios que debemos resolver antes de dedicarnos a trazar una expansión de la obra en el tiempo actual. Primeramente, tengo que preguntarme cómo está mi relación con la Biblia. Segundo, cómo está mi comunión entre los hermanos y mi comunión con Dios.
Pero Cristo habla también ahí de la vida nueva, de la vida renovada en el sentido bíblico de la palabra. Y me dice que la vida nueva consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No se trata, el cristianismo, no importa en qué fase sea, no importa en qué momento se aprecie, no importa en qué denominación se produce. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es vinculación con Cristo. Y la vida cristiana no consiste en hablar de Cristo y cantar acerca de Cristo. La vida cristiana consiste en vivir a Cristo. El apóstol Pablo lo dice con toda claridad en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, cuando dice: porque para mí el vivir es Cristo. Por eso, el líder de la obra de Dios, no importa cuál sea su nivel o su alcance, su orientación, el líder tiene que tener enorme cuidado en una vivencia personal con Jesucristo. Y Pablo dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo me voy a la Biblia, no tengo otra referencia, ni puedo tenerla. La Biblia es la palabra de Dios que revela al creyente y revela a la Iglesia lo que es necesario hacer y obedecer conforme a la voluntad de Dios. Me voy a la Biblia y avanzo por ella a través de las epístolas y demás para ver qué es lo que tengo que establecer en la obra y para la Iglesia, y termino en Apocalipsis. Y no nos damos cuenta, tal vez, porque estudiamos poco la Biblia, que en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, se abre, capítulo 2 y 3, con 7 cartas que Cristo mismo envía por medio de Juan a las iglesias. Esas cartas no establecen un decurso histórico como algunos interpretan, de modo que yo no sé si estoy en Filadelfia o estoy en la Odisea. Tengo que entender que todas esas cartas enseñan lo que Cristo discierne en relación con la problemática y la reorientación de la Iglesia. Y una de las cartas que más me emociona es la carta escrita a la iglesia en Filadelfia. Me llama la atención por muchas cosas. Primeramente, porque la palabra Filadelfia, amor fraterno, es la esencia vital de la iglesia. Cuando Cristo dice cómo va a identificarse la iglesia en el mundo, lo establece, esa identificación la establece en relación con el amor. Por eso Cristo dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de problemas o multitud de pecados. No los transige, los cubre, no los divulga. Uno de los grandes problemas de nuestros días está en que el amor en relación con la Iglesia y con los creyentes tiene necesariamente que descansar en la obediencia. Yo no puedo hablar de amor por el hecho de que, como amo, tengo que transigir, que tolerar, que vincularme de alguna manera, y sobre todo que la gente aprecie mi pensamiento y lo entienda como válido. El amor obedece incondicionalmente a Dios. Y Cristo dijo algo muy claro y muy enfático: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vengo otra vez al problema que mencioné al principio. ¿Cómo puede el pueblo de Dios guardar los mandamientos de Cristo si desde el púlpito de la iglesia no se enseña directamente la Biblia? Estamos abusando de una interpretación alegorizante, yo diría de una interpretación subjetiva de la Biblia. Hay momentos en que pastores y líderes establecen una opinión más que una interpretación, y están vinculando la autoridad de su mensaje a revelaciones especiales recibidas personalmente de parte del Espíritu Santo que no coinciden con la Biblia. Todo lo que no coincide con la Biblia no procede de Dios.
Todo lo que no pueda descansar y probar con la Biblia no procede de Dios. Por tanto, en la labor pastoral de maestros enseñando a las congregaciones, no podemos apartarnos de la enseñanza de la Biblia. Y cuando Cristo escribe esta carta a la iglesia en Filadelfia, la iglesia del amor fraterno, le menciona algo que es una utopía para el tiempo de hoy. Y es que la iglesia tiene una puerta abierta que nadie puede cerrar. Estamos luchando por ver cómo conseguimos esto o aquello, pero estamos distantes de la voluntad de Dios en la ejecución de esa obra. Cuando yo pregunto qué es lo que tengo que hacer para reactivar la obra, para alcanzar a otros, para avivar espiritualmente las congregaciones, el Señor me dice que los pasos a dar son muy sencillos. Primero, he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y esa puerta abierta es la puerta de la oración. Nadie la puede cerrar. La gran necesidad que tiene la Iglesia hoy es de dedicar tiempo a la oración. Puedo deciros que nuestra Iglesia hace unos años atrás, tal vez 10 años más o menos, tenía una cierta dificultad en apertura de nuevos puntos, en crecimiento de Iglesia y otras cosas así. Y el Consejo de Iglesia determinó un día dedicar tiempo a la oración, suspender todo y dedicarnos a orar. Esa oración trajo ya transformaciones y luego de 3 meses de oración intensa hemos visto cómo Dios estaba actuando dentro de la propia congregación. Llevamos la oración a las casas. Y en estos momentos tenemos una serie larga de grupos de oración, llamamos grupos de conexión, en donde más de 200 personas están orando todas las semanas por el programa de la Iglesia y sobre todo buscando la voluntad de Dios. Esto no fue suficiente, nos dimos cuenta que había que incrementar en la oración. Y tenemos un tiempo de oración que llamamos vigilia de oración los viernes finales de cada mes, que se tiene en el templo. Y ahí viene la congregación, se dividen en grupos y hay 10 temas de oración. La reunión de oración comienza a las 9 de la noche y termina cuando el último de los creyentes ha orado por el último de los temas. Pero algo más, una vez al año hacemos 24 horas de oración en la iglesia. Y no es que tú digas, bueno, yo voy a orar a las 3 de la mañana, no, anótate, 3 de la mañana de 3 a 4, perfecto, pero en la iglesia. Tienes que venir al templo para orar, porque a veces se nos olvida poner el despertador, oramos 5 minutos, nos dormimos inmediatamente. No, en oración en la iglesia. Dios ha hecho verdaderos milagros. En España, concretamente, es muy difícil el crecimiento de la iglesia. Estamos en un mundo secularizado, pero por la gracia de Dios, obrando Él como respuesta a la oración de su pueblo, hemos visto un crecimiento tremendo en nuestra iglesia hasta el punto que hemos tenido que dividir los cultos del domingo en 2 cultos y estamos buscando un nuevo auditorio para reunir a la congregación. Pero se han abierto puntos de obra que antes era prácticamente imposible abrir y uno de ellos concretamente, aunque para algún oyente o televidente de esta reflexión mía le cause asombro, hay un punto que se ha abierto ahora mismo después de 100 años de trabajo. Y ahora mismo, por una casualidad, entre comillas, de un creyente destinado a una empresa de nuestra ciudad, que se fue a vivir a ese pueblo porque le gusta vivir en la lejanía de la ciudad, no dentro de ella, Dios abrió puerta y hay 6 personas bautizadas en un lugar donde no había obra y se había intentado alcanzar. Dios me dice que tengo la puerta de la oración abierta. La pregunta que me formulo es, en lugar de ciertas parodias de oración, ¿estamos realmente integrando la oración en la experiencia de la iglesia? También tengo abierta la puerta del testimonio. Nadie puede cerrar la puerta del testimonio. Un creyente puede estar prisionero en una cárcel como Pablo, pero puede estar testificando de Cristo. Testificar de Cristo no consiste en organizar un show dominical que impacte a la gente y que promueva no sé lo qué. Testificar de Cristo es vivir a Cristo donde cada uno de nosotros estamos. Los pastores tenemos que hablar y testificar de Cristo en la atención directa a nuestro rebaño y a nuestras ovejas, entendiendo
que el rebaño no es nuestro, es el rebaño de Dios, que el rebaño no está puesto para nuestro lucramiento, nuestro enriquecimiento personal, sino precisamente para todo lo contrario. El pastor tiene que dar su vida para trabajar con el rebaño de Dios y orientarlo tras las huellas del crucificado, la puerta de la oración, la puerta del testimonio, la puerta de la esperanza. En el Antiguo Testamento se habla de que al pueblo de Israel se le llamaba prisionero de esperanza. Nadie más prisionero de esperanza que la Iglesia. Estamos esperando que Cristo venga, y en esta esperanza nosotros vivimos y atravesamos la puerta que Dios ha abierto. Parece que estamos en un mundo con poca esperanza. Cristo dice: yo estoy con vosotros en el ministerio, en el compromiso, todos los días hasta el fin del mundo. Pero Cristo no está en el camino mío, está en su camino. Y lo que yo tengo que hacer es orientar mi vida al camino de Cristo. Ahora Cristo dice, esta puerta abierta tiene 3 condiciones para que se mantenga así. Primeramente, has guardado mi palabra. Perdonadme esta insistencia. Llevo 36 años en el pastorado de la misma iglesia y me doy cuenta que la iglesia que avanza, la iglesia que se sostiene, es la iglesia que ha sido edificada en la palabra. En el púlpito de la iglesia no puede haber otra cosa más que la palabra, y no puede haber otra cosa más que el estudio sistemático de la palabra. Cuando la palabra se predica, cuando la palabra se anuncia, cuando la palabra se aplica, la iglesia se fortalece y los creyentes son firmes. Queridos hermanos, vivimos en un tiempo enormemente difícil por una razón, porque estamos generando, al no establecer tiempo a la Biblia y dedicar tiempo a la Biblia y enseñar la Biblia, estamos generando una generación, unas iglesias de niños en Cristo. Los niños en Cristo, dice Pablo en la carta a los Efesios, son fácilmente arrastrados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Viene el sector llamado carismático, sopla sobre nuestras iglesias y genera una tensión grave en la congregación. ¿Por qué? Porque no hemos preparado la congregación en doctrina y no le hemos enseñado a la iglesia qué cosa es la acción del Espíritu Santo. Otras veces vienen grupos ultraconservadores, calvinistas extremos, y vienen y entran en nuestras iglesias y soplan en la congregación, y la congregación se distorsiona también. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado correctamente la doctrina de salvación. Por tanto, has guardado mi palabra. Yo quiero llamar vuestra atención, y lo hago desde la humildad. Reconozco que sois líderes en la obra, que estáis dedicando tiempo, gastando energías, consumiendo vuestros días en el servicio del Señor, y lo hago con tremendo respeto. Quiero desafiar a la Unión Bautista, a la Asociación Bautista Argentina, a que por favor ponga nuevamente la Biblia en el púlpito de la iglesia y prepare a personas, hombres y mujeres, para poder estudiar la palabra. Además de esto, de guardar la palabra, el Señor dice: no has negado mi nombre. Algunos dicen: nadie niega el nombre de Jesús. Bueno, cuando estudias esto, tienes que recurrir necesariamente a las palabras de Pablo en la carta a los Filipenses, en la que dice que recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No negar el nombre de Jesús en el liderazgo de la iglesia significa reconocer el señorío de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene señores. El único Señor es el Salvador y Señor que compró la iglesia al precio de su sangre. Cuando estamos hablando de esto, nos damos cuenta que los líderes, no importa cuál sea el nombre que reciban, los pastores, los maestros de la iglesia, no son autoridades. Ejercen autoridad en la medida en que ejercen la autoridad de la palabra en compromiso con Cristo y en el poder del Espíritu. En la iglesia de Cristo hoy en día,
El gran fracaso de muchas de ellas es que la Iglesia tiene demasiada gente importante. Hay demasiados grandes en la Iglesia y lo que la Iglesia necesita son siervos. Yo he presenciado ciertos encuentros, yo diría bochornosos, en donde los líderes discutían sobre quién tenía que cerrar una conferencia. Pero esto no es todo. El problema es que hoy en día hay una enfermedad gravísima en la Iglesia de Cristo que yo llamo, perdónenme que sea franco y sincero, yo llamo titulitis. La titulitis es que todo el mundo quiere ser presentado como el doctor fulano o como el licenciado zutano. Cuando yo voy a la Iglesia de Jesucristo y encuentro que el título de máximo honor posible en el liderazgo de una iglesia es el de siervo. Abro carta a los Corintios, primera carta, capítulo 4, y leo las palabras de Pablo: téngannos los hombres por siervos de Jesucristo. Si Jesucristo es siervo, yo no puedo ser Señor. La iglesia no es mía, es de Cristo. Por tanto, el privilegio máximo que yo puedo alcanzar es ser reconocido como siervo en medio de la iglesia. El gran privilegio es servir a la iglesia, no que la iglesia nos sirva a nosotros. No has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, pero he dejado a propósito la primera designación. Cristo dice: tienes poca fuerza. El Dios de la Biblia es un Dios enormemente difícil de entender por lo incomprensible que Él es. Cuando yo multiplico una cantidad grande por cero, ¿cuánto me da? Cero. Y si es muy grande, ¿cuánto me da? Cero. Pero yo voy a la Biblia y leo estas palabras: yo multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas. De modo que el cero mío es multiplicado por Dios y me da fuerzas para llevar a cabo la obra. Veo hermanos desalentados, entristecidos, llorando, afligidos, sin esperanza, porque quieren hacer ellos la obra de Dios. La obra de Dios no la puede hacer nadie más que Dios. Es verdad que la hace por medio de nosotros, pero Él la hace por medio de nosotros con sus fuerzas. De ahí que el apóstol Pablo, el gran Pablo, diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es el título académico que hace un pastor, es la entrega incondicional de la vida al llamado de Dios. En nuestro tiempo estamos generando a veces profesionales, pero no estamos reconociendo llamados de Dios. Nadie puede ser pastor en la iglesia si Dios no le ha llamado, y el pastor a quien Dios llama no confía en sus fuerzas sino en las de Dios. No busca sus recursos y engrandecerse a sí mismo, sino la gloria de Dios. Y cuando estamos en esta línea, tienes poca fuerza. Segunda cosa, has guardado mi palabra. Tercera cosa, no has negado mi nombre. Reconoces mi señorío. Dios tiene una promesa admirable, y es que Dios promete que cuando tú retienes lo que Él te ha dado, al que venciere le haré columna en el templo de Dios. A veces una pared puede tirarse de un edificio. Lo que no puede tirarse es una columna, porque cae el edificio. De manera que Dios puede apagar el candelero de una iglesia. Él lo dice: si no te arrepientes, sacaré tu candelero o removeré tu candelero. Pero nunca habla de quitar a nadie de la columna del templo de Dios. Por tanto, la gran bendición y la esperanza que yo tengo con la iglesia del futuro es que, cumpliendo las demandas de Dios, amando, honrando su palabra, reconociendo su señorío, esperando en sus fuerzas, Dios hará su obra. Escuchemos una promesa de Jesús, y quiero dejarla como palabra de aliento, de ánimo a todos los que están congregados en esta ocasión. Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. ¿Lo crees? ¿Tú crees que Cristo cumple su promesa? Por tanto, podemos ver la iglesia del futuro con esperanza y con ilusión. Todas estas incidencias por las que la iglesia pasa, estos debacles aparentemente tremendos del pueblo de Dios en el tiempo de hoy, van a ser reorganizados por Dios
y aquellos que son causa de quebranto al pueblo de Dios y de desagrado al nombre de Cristo van a ser removidos. Nosotros tenemos que esperar un tiempo en el que tal vez la obra no crezca tanto como nosotros quisiéramos, pero será una manada pequeña a la que el Padre le ha placido dar el reino, y nosotros con ese rebaño esperamos el momento del encuentro con Jesús. Estaré orando para que la Asociación Bautista Argentina sea en el futuro lo que ha sido en el pasado: modelo de compromiso con la Biblia, ejemplo de seguimiento a Cristo y un grupo de iglesias con potencial espiritual que no se dejan mover de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. A Dios la gloria y a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.